Y ahí me viene el recuerdo de la encerré. O sea, pero claramente, o sea, no fue con la intención ni de hacerle daño, ni de encerrarla, ni nada. Simple y sencillamente fue un acto de impulsividad y completa, absoluta distracción. O sea, me llegó el estímulo del timbre y bye. Sí, tu cerebro Me se perdieron conectó con eso. Oye, pero en ese momento, ¿cómo lo tomaban en tu escuela? Porque te digo, antes no se hablaba del TDA, del TDAH, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo en tu escuela tomaban estos casos y decían, lo hizo por mala, la quiso matar? No, claramente, o sea, claramente en la escuela sí no era la favorita de Dios. Tenía en particular una maestra que dijo, me odiaba, pero creo que hasta cierto punto me ayudó que tenía buena relación, o sea, como que me llevaba bien, siempre he sido muy sociable, siempre, o sea, hablo hasta con las piedras, y creo que me ayudaba eso, o sea, mi personalidad, soy ajonjolí de todos los moles y jilguerito. Eso te ayudó. Y eso me ayudó, pero estuve condicionada por conducta, o sea, siempre mi reinscripción estuvo condicionada literal desde cuarto de primaria que llegué a la escuela de la que me gradué de preparatoria hasta sexto de prepa, estuve condicionada por conducta. ¿Qué es lo que te digo? O sea, a lo mejor en ese momento tú no lo veías como, estoy etiquetada como la latosa. Pero algo que sí me acuerdo, por ejemplo, o sea, yo en algún momento de la vida di clases en la escuela en la que estudié, y me tocó todavía estar con profesores que fueron mis profesores. Okay. Y sí les decía, híjole, una disculpita. ahora lo entiendo. No, pero la verdad es que, ¿qué? ¿Cuál era mi idea? Lo que iba a decir. Que no eras católico. Te digo. Sí me condicionaron la conducta, pero justo me manejaban. O sea, como que yo me acuerdo de mí misma siendo el mandadero de todos los profesores. La de, oye, se necesitan sacar 700 copias de este examen, ve a sacarlas. Se necesita repartir esto por todos los salones, ve y reparte. Muy inteligentemente de tus manos. Se necesita, y en esa época que eran los pizarrones de GIS, se necesita ir a servicios escolares por material, y ve por los GIS, y ve por un borrador, y ve por no sé, y era el mandadero de todos. Y en muchas ocasiones me acuerdo más de una vez que era no te puedes estar quieta, salte, dale 4 vueltas al patio y regresas. Es que me acuerdo que eso hacían con mis compañeros también. Yo fui totalmente al revésada, Yo tengo TDA yo lo recuerdo que la psicóloga me decía con inactividad. Uh-huh. No sé si es el término correcto, la verdad, pero yo en mi mente tengo ese término en la cabeza. Uh-huh. Porque yo pasiva de madres toda la vida. Uh-huh. O sea, yo en mi familia era, ay, mira qué calladita. Que si a mí me hubiera salido un hijo como yo, claro que hubiera dicho, algo tiene. Yo no hablaba con nadie que no fuera mi mamá hasta los 6 años. Sí hablaba, y no tenía problemas de lenguaje, pero si no era mi mamá, yo no me le acercaba a nadie a hablar. Pero de repente sí. Está muy poco sociable. Pero en exceso. Uh-huh. Y aparte, siempre he tenido la voz así súper, súper, súper bajita. No me escuchó nada. Y todo el mundo le decía a mi mamá, ya déjala que hable, no le hagas las cosas. No, si no me lo pide a mí, no le voy a hacer caso, ¿no? Ya sabes. O dile que hable más fuerte, no se oye, que no es que. Entonces, claro que a mí también me generó inseguridad pero es que así hablo. ¿Por qué me critican? Y toda la vida soy, hasta la fecha, recordada en la familia o conocida mundialmente por la güerita, la tiernita, la que no habla, ¿no? La que no dice, la que calladita, la que existe, la que está existiendo ahí, ¿no? Videos familiares de mi mamá atrás de mí, porque hacíamos bailes las primas y los exponíamos ante los abuelos y tal, ¿no? Tan de los 90. Era la coreógrafa estrella, por supuesto, y mi mamá atrás en los festivales igual. Güerita, no, así, y yo así, y todos así, el bailazo, y yo, toda mi vida fui súper pasiva cañón. Y hasta la fecha, obviamente, pues ya he ido madurando muchísimas cosas, pero sigo siendo súper light, súper tranquila, ajá.
Entonces, claro que chocó mucho con Claudio, mi hijo, porque pues Él es todo lo contrario. somos Él es una bomba. mundos totalmente diferentes y tenemos que ver cómo fregados coexistimos, como les decía al principio. Pero yo sí, o sea, en el caso de mis papás, te digo, a lo mejor porque antes no se hablaba de estos temas, ¿no? Sí existían, pues, pero no se hablaban. Pero yo, si me hubiera salido un hijo como yo, claro que hubiera dicho, Hay algo. o sea, no es normal que sea así, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho que compañeros que sí tenía muy inquietos, los sacaban a, como dices, dale 20 vueltas al patio, no te puedes estar quieto, ya no te vas a estar regañando, vete y tráeme, vete y hazme, vete y dale vueltas, y cuando estés cansado, te vienes, pero te quiero ver cansado. Y yo, ay, qué raro eso, porque a mí Pues jamás yo me creo que decían. también como que era un poquito de esos tiempos, ¿no? O sea, un niño tranquilo era un sinónimo de un buen niño. Un buen niño, ajá. O sea, Sí. ay, qué buena niña, qué Sí. suerte tú. Yo era el sol de la vida de las maestras. Sí, o sea, y pues yo no era había el sol. terreneitos que los odiaban, O sea, sí, yo no era el sol. pero Sí decían no que era, simpática. pero tampoco era en ese entonces que no, es que este niño es súper problema, ya no lo quiero en mi escuela. Claro. Te sacaban a correr. Ajá. ¿Por qué no lo siguen haciendo? O sea, era lo que yo les decía a las maestras, ¿por qué no lo pones a hacer algo donde se te distrae? Yo creo que también influye un poco también el cómo ha cambiado a nivel sociedad de padres de familia esta onda de, Eso sí. de los límites. O sea, los papás hoy en día, o sea, tienen también, hay una línea muy delgada entre los límites y la agresión para muchos papás. Papás de cristal, Ajá. digámoslo así, ¿no? Y digo, sí entiendo, o sea, las escuelas, yo que te digo, yo que estuve del otro lado también, o sea, trabajando en la escuela, o sea, sí, también las escuelas ya tienen un poquito la pata en el cuello de Eso sí. lo que pueden hacer y no, Eso sí. sin que se considere un abuso, sin que se considere un maltrato, sin que se te vayan encima. Totalmente de acuerdo, porque ya hay muchos papás de cristal, ¿no? Sí. Pero yo les decía a las maestras, por ejemplo, pónmelo a correr, pónmelo hasta enfrente, mándalo a hacer tus mandados, como dices. O sea, yo no tengo un problema, te estoy diciendo, hazlo. Tampoco. Entonces, yo creo que es esto, o sea, el choque entre lo que sí puedo hacer, lo que no puedo hacer como escuela, lo que también ya hay muchos maestros que no tienen pasión. Uh-huh. Y la verdad es que eso se refleja cañón en este tipo de casos, que ya dicen, ya no quiero lidiar más. Sí, ya, haz lo que quieras, ¿no? Uh-huh. Porque también me tocó. Y los papás. ¿Y no te ha pasado que esos maestros que mencionas como faltos de pasión también son un poquito de la vieja escuela? Sí. Porque a mí me pasó eso. Sí. O sea, la verdad es que creo que Gonza ha tenido mucha suerte desde que se aterrizó su diagnóstico y empezaron terapias y todo. Ahí sí, en ese momento empezó a trabajar en triángulo 100% con la escuela. O sea, las terapeutas están directamente en comunicación con maestras y con departamento de psicología. Uh-huh. Pero sí tuvimos en particular justo la Miss con la que inició todo es un poquito más de la vieja escuela, o sea, un poquito más que se vea el orden, que se vea la capacidad de controlar, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y siento que va un poquito por ahí, o sea, esas misses que todavía tienen esta concepción de que control es sinónimo de éxito o sinónimo de lo estoy haciendo bien. Quietud es sinónimo de bueno. Exacto, o sea, que los papás están conformes por eso, porque no me desentonan la foto. Pero la verdad es que también ha evolucionado el asunto y él justo ahorita, por ejemplo, regresó con esa Miss y las cosas han cambiado mucho. O sea, tanto en ella como en él. También él tiene unas herramientas completamente distintas a las que tenía hace 3, 4 años que comenzó con terapias. Oye, y tú, hablando de nuestro pasado de niñas TDAHosas, ¿cómo te das? Digo, ya viviste un camino de niña que a lo mejor no sabías qué sucedía y decías, pues solo soy Terrenator, y llegas a la vida adulta, te topas con el diagnóstico de tu hijo, y en qué momento dices, creo que ya también tengo algo, me voy a checar, claro, ¿cómo llega tu diagnóstico? Estaba diciendo justo que me encuentro un artículo de un neuropediatra español que tiene esta triada de brazos que dice TOC, TDAH y TEA,
Y te digo que yo creo que mi esposo también tiene TOC y TEA. Ajá. Entonces en mi cabeza estaba instalado en el claro, pues, su papá, Ajá. no, obvio. Pero Ay, cuando ese empieza vato. esta breve explicación de cada uno, leo TEA y yo, sí, claro, su papá. TOC, claro, su papá. Y cuando empiezo a leer sobre TDAH, ahí fue un como Un cachetadón. shock. O sea, y literal dije, estoy leyendo sobre mí. O sea, dije, así como en su momento le di check a todos los puntos Tu sobre hijo. mi hijo y el espectro, en ese momento todos, así, todos, absolutamente todos los puntos que describía como rasgos del TDAH era leer sobre mí. Y en ese momento se convirtió en mi hiperfoco. En ese momento, lo primero, bueno, vi que existía medicación al Ajá. respecto. Y como siempre me he sentido una mujer bastante inteligente y capaz, y aparte de todo soy aventada y me gusta trabajar y me gusta aprender, etcétera, etcétera, dije yo, si soy tan capaz y tengo esto, me dan un chocho y puedo conquistar el mundo. Ajá. Y dije, quiero el chocho. Ah, Dije, yo ok. quiero ese chocho, quiero conquistar el mundo. Porque sí, desde que me convertí en mamá, al inicio pues se lo adjudicaba al mommy brain, empecé a perder funcionalidad. Sí. Y cuando llegó mi segunda hija, ahí sí ya verdaderamente me sentía idiota. O sea, se me olvidaba todo. Se me llegaron a olvidar los niños. Se me llegó a olvidar el niño en la escuela. O sea, no, muy mal. Yo tengo mi alarma, Ya no estaba lo confieso, de salir de a ver ir a los la escuela. niños. Sí, Ajá. yo también hoy por hoy la tengo. Pero, Porque me da terror. pero Nunca me ha pasado, pero me da la terror. puse por primera vez ya que se me había olvidado, ya que se me había olvidado un día. Es que en realidad la gente lo dice de broma, pero sí No, pasa. claro. Pero no, somos malas madres. No, suena Es que chiste, pero parece, o sea, suena. el cerebro funciona. Suena chiste, pero no. Suena chiste, Pero pero es es anécdota, tal cual, tal cual. Y tengo varias, pero ese no es el punto. En total que cuando empiezo a leer sobre TDAH, te digo, se convierte en mi hiperfoco y dije, yo necesito saber si tengo esto. Entonces, en ese momento empecé, ya sabes, o sea, pasé del artículo en Google a buscar información de psiquiatras, neurólogos, etcétera, por todo YouTube, y de YouTube pasé a Instagram y de Instagram pasé a TikTok. Total que llegué hasta cuentas de personas con TDAH y terminé, o sea, acostada 3 de la mañana, así, yo duermo así, haciendo presión en mis muñecas, y me encuentro justo con un TikTok de una chica que dice que hasta su forma de dormir es un rasgo de su TDAH, esta necesidad de presión profunda en las muñecas. Y yo estaba en esa posición. Entonces, que yo también luego me las hago así. yo hay veces que amanezco, o sea, y que literal hasta me duele, o sea, que le hago así, pero necesito, o sea, no me siento cómoda hasta que no lo hago. Yo en esa posición y veo ese TikTok y dije, o sea, no hay más. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. O sea, ya. Entonces, al día siguiente, de inmediato dije, yo quiero diagnóstico. Entonces, me toca ir a terapia con mi hijo y me acerco con su terapeuta y le digo, ¿quién me puede diagnosticar a mí? ¿Tú puedes? Y me dice, no, pues no. O sea, se necesita la certificación para aplicar las baterías en adultos. Dice, yo tengo la certificación para niños. Me dice, pero tanto Luz como Coco, otras dos terapeutas del mismo consultorio, que de hecho Luz es su terapeuta cognitivo-conductual, ellas sí están certificadas. Entonces, pues, cerca con ellas. Y la primera que se me apareció fue Coco. O sea, la que no era la terapeuta de mi hijo. Sale ella de su consultorio y yo necesito que me hagas pruebas para saber si tengo TDAH. Y yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Dónde? ¿Te deposito? ¿Ahorita entramos o qué? Y ya me dice así de, no, a ver, ojo, o sea, esto es un proceso, te tengo que hacer varias pruebas. En muchas mujeres puede ser confundido con desajustes hormonales, bla, bla, bla. Y yo, está perfecto. O sea, hazme lo que me tengas que hacer, pero házmelo ya. O sea, yo sí quiero saber. Literal, a los 2 días, yo ya estaba iniciando con mis pruebas. Me aventé como 1 mes y medio porque me hizo un chorro de pruebas. Me hizo pruebas hasta de ansiedad y niveles de cortisol y no sé qué tanta cosa. Y como por ahí de la cuarta, quinta sesión me dijo, o sea, no te lo puedo decir formalmente, pero es evidentísimo que tienes TDAH. O sea, y tienes un nivel de hiperactividad física y mental brutal. Pero pues vale, vamos a acabar. Y de ahí te vas a ir al neuro, ¿no?
ya termino después de, te digo, de X número de sesiones con las pruebas, me mandan al neuro, el neuro súper confirma, dice, pues sí, confirmadísimo, TDAH, hiperactividad física mental, bla, 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 eres candidata para medicación, y yo, ok, qué emoción. O sea, al fin había llegado a eso que yo decía, esto quiero. Sí. ¿No? Y dije, ahora sí voy a conquistar el mundo. Pues, Dios tenía otros planes. Okay. Me tomo el medicamento por primera vez y se siente increíble. O sea, yo lo describo como que mi cabeza crece y sigo teniendo 7 millones de pensamientos, pero cada uno tiene un carril. O sea, ya no están todos uno sobre otro, no son como ardillas corriendo y comiendo al mismo tiempo. O sea, cada pensamiento tiene un carril y eso me da oportunidad de gestionarlos y acomodarlos de la forma adecuada. Pero llega el momento, o sea, pasa esto un día, 2 días, 3 días y al cuarto vuelvo a caer en el mismo loop que toda mi vida he caído. Me cuesta mucho trabajo tomar medicamentos, se me olvida. Entonces el medicamento tenía como muchas restricciones. Te lo tenía que tomar en la mañana, pero lo ideal era que fuera temprano, pero tenía que ser con alimentos. Entonces era de, ok, en la mañana, pero temprano, pero con medicamentos. Yo no desayuno tan temprano. Con cero rutina. Y que sí, yo no desayuno tan temprano y tengo que llevar a los niños y de repente llevo a los niños y después de llevar a los niños tengo que ir al súper y después tengo que hacer bla, o sea. Ya no desayunaste. No desayuno temprano y ok, entonces de repente se me ocurría el, bueno, y si no me lo tomo tan temprano, bye, no dormía. Toda la vida tenía trastorno del sueño, ahora sé que es trastorno del sueño, toda la vida dije que tenía problemas de insomnio, ahora sé que es trastorno del sueño, gracias a mi hijo. Me lo empiezo a tomar más tarde, me da un insomnio terrible, me lo tomo un buen día sin alimentos, digo, bueno, ¿pero qué puede pasar? No, me quería morir, genuino, me quería morir. Una ansiedad del terror, me empezó a doler el estómago, un dolor de cabeza terrible, dolor por la luz, no, una cosa fatal. Total que tengo que volver al neurólogo y decirle cuál es mi estatus y cuando le digo, pues mi estatus es que me lo tomo 3 días sí y 6 no, y me dice, comadre, no hay manera, no se puede jugar con un medicamento para el cerebro. O sea, tienes que entender. Por más que me ponía alarmas, o sea, y de verdad, miles de alarmas. El problema es que las alarmas, yo siempre digo, las alarmas a mí me encuentran haciendo algo. Suenan en el peor momento. Me encuentran haciendo algo. Entonces, si estoy manejando, pues no tengo cómo sacar la pastilla y tomármela, o no tengo comida aún, etcétera. O se me va, muchas veces estoy haciendo algo, entonces nada más le doy posponer, o le doy detener. Y sin querer le diste. Ajá, o sea, todo mal, ¿no? Entonces me dice, pues bye, o sea, sí eres candidata, pero no eres candidata. Entonces no podemos jugar con el medicamento, lo tienes que dejar. Me dice, qué bueno que ya te empezaste a educar sobre el TDAH, qué bueno que ya para ese momento te digo, o sea, ya es como tengo mi hiperfoco, entonces ya había leído brutal, ya había entendido por qué es que me costaba tanto trabajo enfocarme, porque yo luchaba mucho contra esta onda de que por alguna razón yo me daba cuenta que me concentraba cuando tenía como un ruido de fondo, o sea, esta atención dividida, que en mi caso es audiovisual, pero luchaba contra ello porque decía, no, Alejandra, es que ¿cómo puedes tener un video si quieres trabajar? No, suéltalo, o sea, apágalo. Trataba de quitarme mis distractores, que ahora entiendo que más que afectarme me ayudan, me trataba de quitar mis distractores y comenzaba la procrastinación a niveles insospechados, o sea, me sentaba a trabajar y era de, ahora sí, voy a hacer un contrato. Tecleaba 2 palabras y era una tomadora. Y me Ay, sí, es horrible. No me puse protector solar, estoy frente a la ventana y me iba. ¿Y qué crees que yo también me prohíbo a mí misma ponerme cosas mientras estoy trabajando algo importante porque me voy? Yo, por ejemplo, mucha gente pone de fondo la tele. Yo me choca porque no me gusta oír la tele. Okay. Necesito verla. Okay. Entonces termino así. Okay. Viéndola, ¿no? Entonces digo, no puedo la pago. Música, yo no puedo porque termino cantándola. Eso me pasó a mí con la música. Y entonces digo, no te pongas nada, trabaja. Ajá, pero ese trabaja se convierte en, pero antes de ponerme a concentrar, voy a poner, pero antes la lavadora. No, es que no, se me olvidó echarle agua a la jarra y si no lo hago ahorita ya
¿no? Y al rato son 3 horas que no hice absolutamente nada. Y dices, ya solo me quedan 20 minutos, ¿ya para qué me pongo a trabajar? Y yo, ay, no, es horrible, horrible, de verdad. Yo tengo aquí un pequeño checklist que estoy segura que nos pasa así a muchas personas, como tú y yo, pero hablando de ti y de mí, seguro nos pasaba a hacer el check que decías de con tu hijo, con los artículos que encontraste, que es tener que recordar cosas cuando a ti misma se te olvidan. Qué difícil. Super check. Porque qué difícil. La ansiedad de no estar haciendo lo suficiente cuando no sabes que el diagnóstico todavía, ¿no? Y aún con el diagnóstico. Claro, siempre de pensar que no lo estás haciendo. Siempre hay culpas y drama aquí y todo, ¿no? Pero eso de una constante. ¿Qué me falta? ¿Qué no estoy haciendo? ¿No? Que no estoy viendo. Que no estoy viendo, ajá. 3, organizar la vida de un niño que también se le olvidan las cosas. O sea, tú juras que tienes rutinas en tu casa. Ajá. Dime tú cuándo las haces. Yo soy un terror. Pero ahí juega en mi favor, un poco en tu contra, que mi hijo también es TEA. Y si algo tiene, yo le digo, su superpoder es la memoria. Tiene una memoria que de verdad, él es mi apuntador. O sea, yo desde cuando salgamos de terapia, recuérdame que tenemos que pasar a cargar gasolina. Y él es mi apuntador. ¿Y qué crees? Que mi hija, la grande, es así. Yo a ella le digo, acuérdame esto. Pero su problema es la distracción. O sea, yo con él, mi issue es la ejecución inmediata. O sea, que si estamos recién levantados y es necesario que te pongas el uniforme, el que empiece con eso, porque literal es un Alexa, ponme Puppy Dogs, Alexa, no sé qué, y en eso, mi carrito, y no sé, o sea, todo es un distractor, todo le llama la atención, todo lo pierde, todo. Entonces, gracias a Dios por ahí, por el tema de recordar las cosas, pues lo tengo a él, pero a mí se me olvidó todo. Pero es muy chistoso porque no sé si te pasa. Tengo una pésima memoria a corto plazo, pero tengo una gran memoria a largo plazo. O sea, me acuerdo de cosas que digo, ¿por qué me acuerdo de esto? O sea, asocio mucho, tengo mucha memoria visual. Asocio mucho, no sé, por ejemplo, anécdotas o vivencias, circunstancias con cómo iba vestida una persona o cómo iba vestida yo. Lugares también me pasa mucho. Ay, no, yo no. Soy pésima para acordarme, por ejemplo, de los nombres de las personas. Es una vergüenza absoluta todo el tiempo. Que siempre es una, ay, perdóname. No, ¿quién eres? Ajá, sí. No, o sea, cosas que ya pasaron. Hace cuenta que a mí lo que me pasa, mi cerebro bloquea historias de mi vida. Yo me quiero acordar de cosas que sé que viví, o sea, sé que las pasé y las estoy contando porque me empiezo a acordar y es como, bueno, pero luego ya no sé qué pasó. Ya no sé qué te iba a contar porque ya mi cerebro borró esa parte de la historia y de verdad bloquea momentos de mi vida que digo, sé que me fui de viaje acá, pero ¿qué pasó en el viaje? No me acuerdo. ¿Cómo llegué al lugar? No me acuerdo. Y es frustrante porque muchas etapas padres de mi vida de verdad se han borrado, pero por completo. Y sé que las viví, pero no recuerdo experiencias específicas así a detalle como cualquier persona normal, ¿no? Y de cosas que pasaron ayer, o sea, yo no me acuerdo qué comí ayer. Eso también, eso sí me acuerdo. Que me puse ayer. Bueno, mi pobre marido sufre todos los días de su vida porque es como, te lo conté ayer. Y yo, pues, sí, seguro no. Estás mal. Estás pensando no me contaste. O sea, tú juras que le contaste. Le contaste a la otra. No, pero tu mamá. Lo pusiste ahí. ¿Quién te dijo que lo puse ahí? Es que yo te vi que lo pusiste. No, te loco, ahorita lo encuentro. Y lo encuentro donde él me dijo. En el ahí. O sea, de verdad, pobrecitos de mi esposo y de mi hija, la mayor, porque mi hija, pues claro, no tiene hasta ahora. ¿Es la neurotípica? Neurotípica, pero claro que se frustran. Claro. Y te digo que antes eran unas guerras terribles en casa porque mis hijos luchaban todo el tiempo uno con otro porque
mi hijo era joder a la hermana porque quería estar ahí y le daba ansia estar con ella. Y es needy y touchy. Ajá, sí, cañón. Y la niña es como, uy, ya antes era, ay, mi niño, mi bebito, ¿no? Cuando empezó a hablar y a caminar, dijo, toma tu chamaco. Entonces ya no se soportaba. ¿Ella qué edad tiene? 12, se llevan un año y un mes. Entonces, ser niño y niña tampoco lo hace fácil, ¿no? Claro. Siempre es como la guerra, pero en este caso en específico, la niña es como, ya me tienes harta, ya cállate, ya vete. Ya, sí, ¿por qué quieres hacer todo lo que yo hago? ¿Por qué me sigues a todos lados? Y yo, oye, es tu hermano, no le hables así. Y el otro, oye, ya quiere estar contigo, sí, te adora. Una guerra horrible. Él es súper empalagoso, como dices, ¿no? Necesita el contacto físico cañón. Lo bueno es que yo soy muy así. Ay, abrázame. Sí, digo, obviamente es mi hijo, ¿no? Pero en general, yo sí, un abrazo. Sí, apapachona cañón. Entonces, yo como que, digo, mi esposo y mi hija mayor no son nada así. Entonces yo es como, ve, yo te distraigo, dame amor a mí, déjalos a ellos porque también tienes que respetar su personalidad. Claro. ¿No? Pero sí me costaba un buen esa parte de por qué no se quieren, si se querían tanto, ¿no? Se llevaban tan bien. Y a partir del medicamento, todo cambio radical. Hasta mi hija sí como que lo buscaba más y ya tenía un buen de paciencia, ya eran súper, o sea, no todo el tiempo, no, pero había muchos momentos del día en que eran súper amigos, cómplices, se cuentan cosas, todos van en la misma escuela y pues tienen amigos en común, entonces se contaban chismes, se contaban cosas, se contaban sus dramas de la vida y yo decía, wow, qué bendición. Qué bendición, la verdad es que el medicamento es un milagro que yo pospuse, inconscientemente. Pues nosotros desde el inicio, o sea, él cuando recibió el diagnóstico, justo con esta intención de parar estos momentos impulsivos en los que golpeaba, sí empezó medicado. ¿Qué puedo decir yo sobre el medicamento? Digo, claramente no estoy en contra del medicamento, dado que mi hijo ha estado medicado. Nunca fui la más fan. Algo que me preocupaba mucho era justo donde si el medicamento se metabolizaba en el hígado o no, si podía causar adicción, cuáles eran los efectos secundarios, qué pasará esta onda de que te dicen de que voy a estar drogado, bla, bla, bla. Sí. Creo que en general nuestro proceso ha sido un proceso muy afortunado. Se aterrizó su dosis en una semana. O sea, yo lo vi somnoliento 2 días. Que es lo importante de que te expliquen sobre el medicamento. Si lo ves soñoliento, no es normal. Exacto. Le avisas y te cambian las cosas. Que eso, por ejemplo, si nos dijeron, o sea, puede ser normal en los primeros días porque su cuerpo, o sea, su organismo está recibiendo un medicamento completamente nuevo. Entonces su cuerpo se necesita adaptar. Y los efectos de este medicamento precisamente es como disminuir sus impulsos, ¿no? Entonces, gracias a Dios lo vi somnoliento 2 días. Fueron los peores 2 días de mi vida, claramente. O sea, lloraba por todos los rincones. Todo era nuevo, o sea, era recién llegado el diagnóstico y de repente, y tan chiquito, y medicado, y el leer antipsicóticos. A mí en cuanto me dijeron, y el enemigo Google, pero bueno, es inevitable, creo que acudamos a él. En cuanto yo vi antipsicótico, fue durísimo. Pero creo que algo que tengo es que soy muy de todo va a salir bien. O sea, como que no sé si me rindo ante él. No puedo con ello o no lo comprendo del todo. Déjate. O lo hace fluir, va a pasar, todo va a salir bien. Pues gracias a Dios encontró su dosis muy pronto. Su dosis fue súper bajita. Él tomaba 0.75 mililitros. O sea, es una nada, son gotas. Sí. Te digo, lo tomó durante un año y su cambio fue brutal. De las primeras cosas que vi que yo decía, qué bendición, el sueño. Él desde bebé, o sea, desde literal meses, era impresionante cómo no dormía. O sea, se despertaba a las 3 de la mañana y te empezaba a brincar en la cara.
genuino. O sea, se te sentaba en la cara. Bueno, a los 3 meses no va, porque no sé si 3 meses se sentaba. Ya que tenía autonomía sobre su cuerpo y que se movía y todo, o sea, se despertaba de madrugada y le costaba mucho trabajo volverse a dormir y era una locura. O sea, él, si se despertaba tarde, eran 5:30, 6 de la mañana. Si se despertaba tarde. No mentes. Entonces era una locura. Entonces, cuando empieza con el medicamento, empieza a dormir y para mí fue un... ¿Y tú también? Oh. Dije, qué bendición. Y digo, y ahí mi trastorno del sueño no estaba tan presente porque estaba tan cansada, o sea, tenía 3 años sin dormir. Entonces, eso fue lo primero que vi y justo empezaron a cambiar. O sea, empezaron a desaparecer esos momentos de impulsividad, empezaron sus relaciones cambiaron. Ya aparte sumado a su terapia del lenguaje, o sea, como que todo empezó a tomar sentido, todo empezó a tomar su curso y fue maravilloso. Empezó él también, o sea, empecé a ver avances muy, muy rápido. Bueno, para mí se sintieron muy rápido. Y como que dije, de aquí somos, o sea, y no podemos dejar de propiciar esto en él. Entonces, mucha gente durante mucho tiempo me fue muy insistente en, oye, pero es muy común que los niños autistas tengan disregulación sensorial, necesita terapia sensorial, seguro, llévalo a una evaluación sensorial. Y yo hablaba, para ese entonces ya me había cambiado de neuro, ya nos habíamos cambiado de neuro, y yo hablaba con la neuro y hablaba con sus 2 terapeutas en ese momento, lenguaje y cognitivo-conductual, y coincidían las 3 y eso a mí me daba muchísima paz, que decían, a ver, un niño tiene la necesidad de ser niño, o sea, independientemente de su condición, tiene necesidad de ser niño. No coincidimos en que no creemos que lo mejor es que esté lleno de terapias. Para mí, va a tomar siempre las terapias que sean más necesarias para él. Lo que más merma su vida hoy por hoy es el lenguaje y su conducta. Entonces necesita terapia de lenguaje y cognitivo-conductual. Entonces, en ese momento lo más difícil fue el estar escuchando los consejos siempre bien intencionados de la gente a tu alrededor, principalmente la familia. Claro, siempre desde el amor. Siempre desde el amor, pero es puta, o sea, te explotan en la cara todos esos. Y es una constante, para mí, así se sentía, principalmente con mi mamá me pasaba. Es una constante el escuchar. Yo escuchaba aún, no estás haciendo lo suficiente, puedes hacer más. Y yo decía, puta, estoy haciendo lo que puedo y estoy confiando en lo que sus especialistas me dicen. ¿Quién eres tú, ignorante, en el tema? Sí, o sea, la verdad es que así lo pensaba. O sea, yo decía, ¿quién eres tú que lo único que tienes y quién soy yo? O sea, yo misma, lo sentía por mí. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo, ignorante, que lo único que tengo a mi alcance es la información que Google me puede proporcionar para decir si estoy haciéndolo bien o no, si necesita más, ¿no? Yo estoy confiando en lo que sus especialistas me dicen y son 3 las que coinciden en eso. Entonces, sí, seguramente tiene disregulación sensorial y seguramente necesita terapia sensorial, ya llegará su momento. Y ahorita es su momento. O sea, justo ayer recibimos la noticia, que vengo así en éxtasis, de que acabamos de recibir su alta definitiva de terapia de lenguaje. Bravo, felicidades. Ay, sí. Ay, qué maravilla. Es un triunfo. En lo máximo es, ay, no, verlo es un orgullo brutal. Porque es decir, fue el primer problema, fue la primera alarma. Y decir, ay, ya salió de esa. Y aparte, nos lo dijo tal cual la terapeuta, es alta definitiva. O sea, existen otros niños que sabes que en algún momento los vas a volver a ver. A él no lo vamos a volver a ver, es alta definitiva. El próximo lunes tiene su despedida, su ceremonia. Y ay, no, qué orgullo. Entonces, qué bonito, la evolución. Sí. No, qué bonito. Sí, la verdad es que suena, y aparte, o sea, con unas noticias increíbles, le volvieron a hacer la aplicación de, o sea, le volvió a tocar que le hicieran la evaluación, la aplicación de las baterías del DSM-5, no con la intención ni de refutar el diagnóstico TEA ni nada, simple y sencillamente porque era necesario, porque cuando a él se le aplicaron por primera vez, todavía no se encontraba dentro del rango de edad establecido como oficial para poder aplicarlo.
Entonces, con unos resultados brutales y súper satisfactorios. Pero, ¿a qué iba con todo esto que anda con la emotividad de graduación? Sensorial. No, sí, te digo. Entonces, ahorita ya estamos en ese momento en el que sus principales necesidades y lo que merma su vida hoy por hoy es su disregulación sensorial, desintegración sensorial, correcto. Entonces ya comenzó con terapia sensorial desde hace aproximadamente 10 meses, más o menos, y ahorita es la terapia más constante, es la de cada semana, ya tiene espaciada también cognitivo-conductual, también la tiene ya espaciada, ya no la toma con la misma frecuencia que la tomaba antes. Entonces, pues es ir dándote cuenta que es un proceso largo, que probablemente no tenga fin, porque aparte, como lo entiendo, es que también dependiendo de las etapas de su vida van teniendo necesidades distintas y a lo que se enfrentan de niños en su infancia temprana, pues no va a ser lo mismo a lo que se enfrenten una vez que llegan a la pubertad y cuando llegan estos problemas hormonales y todo lo que la pubertad y la adolescencia conllevan. O sea, van a ser necesidades distintas y probablemente en ese momento tenga que volver a una terapia cognitivo-conductual con una frecuencia muchísimo más alta. ¿Quién sabe? No sabemos, pero el chiste es ese, o sea, no dejarlos solos en el camino, porque ellos no se entienden, ellos no saben qué sucede, ellos no lo pueden controlar. ¿Sabes qué me di cuenta yo que fue como mi mayor foco rojo? Que mi hijo me decía, es que yo me quiero portar bien, pero mi cerebro no me deja. Ay, chiquito. Mi cabeza no puede. Mi cuerpo no me hace caso. A mí eso me dice mi hijo, pero para dormir. O sea, me dice, es que yo me quiero dormir, pero no me puedo dejar de mover. Mi cuerpo no se deja de mover. Eso me dice el dormir. Uh-huh. Y ahí sí te das cuenta, sí. Y yo decías que yo nunca he sentido eso. Claro que no, o sea, ¿cómo vas a poder? O sea, te digo, llegas ya en ese momento de máxima frustración que dices, ¿cómo fregados no vas a poder portarte bien? Esto es de voluntad, ¿no? Y lo regañas y le dices y yo veía su carita de verdad sufría de puta, es que me estás regañando, entonces soy el más tonto del mundo, porque obviamente él empieza a repetirse todo eso. Soy el más tonto del mundo porque no puedo concentrarme, porque no puedo hacerte caso, mamá, porque todo el mundo se cansa de mí, a todo el mundo le choca estar conmigo. O sea, él se daba cuenta de todo eso. Y claro que aparte de que te parte el alma, escucharlo y verlo así, dices, ¿y cómo lo ayudo? Porque sí, no está pudiendo controlarlo. Pero esto ya no es de voluntad, entonces. Claro. Aquí hay algo. Sí, yo creo que siempre lo supe, en el fondo, que algo había. Al decidirme a tomar el siguiente paso, hasta que me obligaron, te digo, a la escuela, y fue mi papá y mi madrastra llevaban a mi hermana en su momento al neurólogo también por otros temas. Me recomiendan con este neurólogo que para mí fue el doctor Risoli, Antonio Risoli, el salvavidas de mi hijo. Y fue también, como dices, en el momento en el que tuvo que llegar, porque él ya había llegado a lastimar a personas, digo, obviamente, bendito Dios, nada grave o mayor, ¿no? Pero había llegado a hacerle daño a personas con su fuerza y sus impulsos y no me controló. Aparte un chorro de fuerza, con las más flaquitas o con los más chiquitos, o sea, mala suerte. Escogía a la víctima perfecta. Sí. Y obviamente a mí sí me tocó ser señalada por las mamás que te veían con ojos de muerte, que van y hablan de ti con otras mamás y entonces ves a la abuelita y te voltean a ver juzgonamente. Sí, que la escuela ya es, señora, es que, ¿por qué no pone orden en su casa? Y yo, pues, es que les juro que sí, o sea, ¿qué más hago? Ustedes ayúdenme, ¿no? Hasta que llega esta, pues, nueva administración, no sé, me dan este ultimátum y fue estamos aquí para escucharla y apoyarla. Estamos siendo empáticos, no juzgones, escuchamos, no juzgamos, porque cuéntenos, pero no juzgamos. Cuéntenos el camino de Claudio y vemos qué hacemos. Entonces fue cuando me dicen, vaya tal, en verano,
doy con este doctor que mi papá me dijo, pues ve con él, o sea, está muy, o sea, para mi situación de ese momento era muchísimo el dinero que tenía que pagar, pero dije, mi papá dijo, o sea, llévalo, ¿no? Lo pagamos nosotros, mi papá y mi madrastra, lo pudimos llevar y igual lo medican con todos mis miedos del mundo, pero dije, me da más miedo que al rato pase algo más grave, ¿no? O que me lo corran de la escuela, ¿no? Yo veía ya su autoestima por los suelos, ya no tenía amigos, o sea, ya se perjudicaban muchos aspectos de su vida que también me dañaban a mí emocionalmente. Y yo ya estaba en un círculo yo estaba cayendo en depresión sin darme cuenta que estaba cayendo en depresión por los problemas de mi hijo. Y es obvio, ¿no? Es normal, yo creo. Pero lo importante de informarte en todo momento. O sea, yo viví en la ignorancia 11 años. Cuando me dicen sí o sí es necesario el medicamento, sí o sí es necesario este tratamiento, estas terapias y demás, digo, ok, escucho, ¿no? Me lo explican de una manera que me lo saben explicar y me lo saben decir y me lo saben manejar, y entonces digo, va, vamos a darle la oportunidad al medicamento porque neta ya no hay Ya otra no sé qué manera. más hacer. Se lo damos el primer mes. Nosotros nos tardamos un mes en que diera resultados. El primer mes dije, no veo ni más de cambio, esto no sirve, ya sabes, no, esto no era, yo sabía que no sé qué, y le aumentan a la dosis más alta que tolera su cuerpo. Como él tiene una complexión más alta o más grande de lo normal para su edad, la dosis obviamente pues no era la indicada, entonces le aumentan él toma 100 miligramos al día, pero es en cápsulas, entonces, bueno, eh, le aumentan la dosis, cambio radical. O sea, radical, hasta lo felicitan en la escuela ahora. Y obviamente eso para él, parece que estoy llorando, pero es la alergia, pero mira, nos ha contenido. Para él, el que lo felicitan en la escuela, no sabes cómo le brilló la cara el de aquí enfrente de él, porque pues para reforzar, le dicen, no saben lo maravilloso que se comporta Claudio ahora, cómo es de respetuoso con sus amigos. Y yo es que yo también lo veo en la casa y ha cambiado y me hace caso y puede con sus labores y él solito dice, ay, mira mamá, acabé esto, porque es tan inteligente que yo digo, ¿por qué no puede brillar por su inteligencia y solo brilla por lo malo o deja de brillar por lo malo? Es que no es vida, ¿no? Pobres criaturas, de verdad. Yo lo viví sin saber que lo viví, tú lo viviste sin saber que lo vivías. Otro dato duro que me un ángulo muy distinto. Muy diferente, o sea, es eso, o sea, muchos lo pudieron haber vivido, o sea, yo sé que mi familia también lo ha vivido, pero sin saber qué es, ¿no? Pero dices, bueno, yo nunca había escuchado en mi familia al menos un caso tan marcado como el de mi hijo. Y justo es otro dato duro que me encontré en toda esa investigación alrededor de mis años de mamá de un TDA, era que el 20% de los adultos con TDA no están diagnosticados. Digo, están diagnosticados, el 20% sí está diagnosticado, el 80% no. Entonces, lo fuerte que es ser parte de este 80% y la bendición que es ser parte del 20%, porque lo vemos como sociedad como siento yo, como algo malo, como una enfermedad. Justo yo llegué a tener entrevistas de trabajo donde yo levantaba la mano y yo les decía, soy TDA, cuando me preguntaban este tema de organización, ¿cómo lo manejas? Y ¿cómo organizas tus tiempos? Y yo, soy muy responsable porque soy adulto, maduro y consciente, pero tienes que saber, soy TDA, entonces claro que tengo mis 10,000 herramientas, o sea, yo soy súper manual, tengo 10,000 formatos porque a mí me sirve estar así, entonces nunca te va a fallar a una tarea, pero sábete que tengo miles de cosas. ¿Cómo llegué ahí?
No preguntes. miles de pasos para llegar a ella. Entonces, es el único dato curioso que yo te doy. Y yo me sentía discriminada por eso, porque regresaban con la pregunta de, bueno, ¿y qué tan hábil te consideras como TDA para tener un trabajo como este? Y yo, ¿qué me estás queriendo decir, güey? O sea, y fue muchas veces. Entonces yo decía, "No, pues, claro que te enoja, como, porque tú sabes que no tienes algo malo, solo tu cerebro funciona de maneras diferentes, pero no estás mal, no estás loco, no estás tonto, no estás mal, Claro. ¿no? Y la sociedad sí lo ve así. Entonces yo quisiera de verdad romper con ese tabú de que es una enfermedad y que hay que tenerle miedo. Más bien hay que ser del 80% que está diagnosticado, ayudar a los niños a que sean de ese 80%, porque no saben el milagro de vida que es que llegue a ti. No hablo solo del diagnóstico, sino del tratamiento, porque te pueden decir tienes TDA, tienes TDAH, y que sigue. Claro. Que sigas un tratamiento. Sé que no es barato, sé que no es sencillo, pero de verdad háganlo. E independientemente de si ese tratamiento conlleva la medicación, o sea, para mí, así como describo el diagnóstico de mi hijo como me dio paz y me quitó culpa, cuando llegó mi diagnóstico, yo dije tal cual, son 38 años de explicaciones. O sea, entiendo mis 38 años de la infancia. Literal, esta infancia de 38 años ahora cobra sentido. No, o sea, literal, lo primero que hice fue abrazarme. O sea, me di cuenta que era demasiado dura conmigo misma. Entendí por qué. Y comencé, te digo, a aprender al respecto y conocí la atención dividida y conocí la disforia sensible al rechazo y conocí ¿cómo se llama? La permanencia del objeto, eso de si no lo veo no existe. Okay. Y entendí muchísimo, o sea, inclusive se convirtió en mi hiperfoco, y si de por sí toda la vida he sido catalogada un poquito, sí, por el TDAH como súper intensa, porque soy intensa para todo, o sea, lo que me gusta mucho y soy muy expresiva y soy muy, parlanchina, etcétera. Entonces, el hecho de hoy por hoy que pues yo no estoy medicada para el TDAH, próximamente esperemos estar medicada para la ansiedad. ese es mi nuevo goal. Pero el aprender sobre todas las características, tener una explicación, darle sentido a mi personalidad, o sea, todo eso que yo lo achacaba a mi personalidad, se lo adjudicaba a mi personalidad y se lo cuestionaba y se lo criticaba a mi personalidad. ¿Cómo es que soy tan, o sea, soy súper manual y soy creativa y sé hacer esto y sé hacer esto y por qué no logro aterrizar nada? ¿Por qué no logro que las cosas me duren? ¿Por qué comienzo con un hobby nuevo? ¿Por qué empiezo con un hobby nuevo cada 8 días y me lleno de materiales y ya estoy lista para ser la reina del crochet y al tercer día ya no me acuerdo que tenía estambres, ¿sabes? O sea, sí, la verdad es que sí es horrible vivir con esto si no te tratas, si no tienes las herramientas necesarias. Tal cual. Y está cañón que, o sea, vivimos te digo, en un mundo, en una sociedad en general que tiene tan estigmatizado el tema, porque ahora todo está bien. Resulta que todos tienen TDAH. Sí. Esta clásica frase del yo creo que todos tenemos un poquito de todo. O sea, todos somos un poquito TDAH, todos somos un poquito autistas. O sea, sí, todos tenemos la célula del cáncer en nuestro cuerpo. Eso no significa. Es que no está activa. O sea, ¿sabes? Sí, te entiendo. Y de hecho, sí te digo, o sea, yo con esta intensidad que se potencializó al 4000 en términos específicos de lo que es TDAH y neurodivergencia, un poquito de la mano por el tema de mi hijo, pero justo como que muchas veces, y lo escucho súper constantemente de mucha gente, o sea, tanto de familia como de amigos, es que ahora todo se lo achacas al TDAH. Y digo,
Es que Dios me llegó la explicación Sí, y ahora porque sí, y me abrazo y vaya, o sea, no es que diga yo, sí, todo es por pero me hace sentido, o sea, y concuerda no y es empata. justificación, es explicación. Eso es justo lo que yo digo. No me estoy justificando, estoy explicando y me gusta decirlo y no me voy a cansar de decirlo y me digan intensa o no me digan intensa, jamás me voy a cansar de repetirlo y de tratar de gritarlo a los cuatro vientos porque literal, sí, un 10% de lo que hizo para mí mi diagnóstico, o sea, la diferencia que hizo en mi vida mi diagnóstico, se la puedo inducir a hacerle un inception a alguien y que maybe le vaya igual de bien. Justo eso. Me sentiré ganadora. Ese es el objetivo de todo esto. Y me pasa lo mismo con el autismo. O sea, me pasa lo mismo con el autismo, el decir un démonos cuenta de que tenemos necesidades distintas, procesamos de una forma muy distinta la información y los estímulos y el mundo, lo procesamos, lo recibimos y lo procesamos de una forma distinta y hacemos lo que hacemos no necesariamente porque queramos sino simple y sencillamente porque así es como está programada la computadora y pues habrá cosas para las que, o sea, porque yo creo que hay muchas cosas para las cuales es un superpoder, sí, claro. Muchas cosas para las cuales eso es una maldición. Sí, totalmente, pero lo que dices es súper cierto. El diagnóstico cambia vidas. Sí. Mientras continúes con lo que sigue. Sí. ¿No? Yo digo que el tratamiento de mi hijo fue un milagro que pospuse por años sin saberlo. Uh-huh. Y ojalá y no lo hubiera hecho. Pero me costó años, le costó a él años de dolores de cabeza, de dolores en todos sentidos, pero de verdad invito a todos los que tengan una ligera sospecha, o sea, que no se esperen a que sea un problema, a que incremente, porque va incrementando en muchos casos también el foco, la gravedad, digamos. Que no se esperen, o sea, tienes sospecha de algo, o en la escuela de tu hijo te han dicho algo, o tú como adulto, aunque no seas papá o mamá, tienes sospechas de que tu familiar tiene y por consecuencia tú, no pasa nada si vamos, nos hacemos nuestras baterías, nuestras pruebas y analizamos la situación y que nos digan si eso no es. Claro. Porque de verdad su vida va a cambiar o la de su familiar puede cambiar. Y aparte les estás enseñando a los niños que cuando ven algo que les afecta o los pone en una posición vulnerable desde donde sea, desde el punto de vista social, emocional, laboral, inclusive, les estás enseñando que tienen la oportunidad de buscar una solución. A mí eso, o sea, para mí, sí, eso es de las cosas más importantes. O sea, la verdad es que yo he aprendido más sobre mí misma a través de mi hijo. Sí. Que lo que identificó por mí en él. Es completamente al revés. O sea, yo voy aprendiendo, o sea, justo a través de él fue que entendí, yo también tengo trastorno del sueño. Claro. Yo también tengo desintegración del sistema vestibular. O sea, yo he aprendido y de hecho me ha recordado, nunca me he acordado tanto de mi infancia como estos años que he tenido que estar como tan atenta. Pero cómo un diagnóstico puede ayudar a empoderar en vez de limitar, sí, ¿no? Cambia la historia. Y también depende, y también lo que te decía, depende del cristal con que se mire, porque también existe este otro lado y alguna vez vi un video que me hizo llorar de adultos TDAH que justo daban su testimonio de cómo sus vidas habían sido súper miserables gracias a que siempre fueron catalogados como niños problema o tontos, incapaces, etcétera. Uh-huh. Y que inclusive con sus mismas familias, o sea, terminaron las relaciones, cayeron en problemas de adicción, o sea,
en ese momento fue cuando yo como que hice este clic de, úfale, pudo haber sido mi caso, pero lo que lo hizo distinto fue el estilo de crianza que recibí por parte de mi mamá. Y es ahí ¿Cuántos donde tienen esa bendición? esa capacidad, o sea, exacto, o sea, el hecho de, en lugar de señalarme como la niña problema, que me dijera, utiliza todo eso que tienes en ti para hacer todo lo maravilloso que eres capaz de hacer porque eres creativa, inteligente, movida, activa, etcétera, etcétera. O sea, híjole, que todo depende del cristal con que se mire, inclusive Totalmente. adulto bien podrías o caer en el claro, es que por eso es que no puedo hacer nada, no puedo terminar, o decir, órale, es un superpoder, venga, ya no Sí. voy a luchar, me pasó No, esto, o es la sea, ya actitud no con voy la a, que lo tomes también. exacto, ¿no? ya no voy a luchar con él, mi atención dividida, yo te digo, esa la tengo muy clara. Ahora Sí. te pongo un videíto de, pero tiene que ser algo que justo no sea nuevo, no sea novedad. Si es novedad, me atrapa. Ah, claro, sí. Tiene que ser algo como literal un ruido de fondo. Y esto, ya para terminar, también el tema de, ahorita que le tocaste, una cosa es que tú sepas tu diagnóstico y empiezas a hilar, a conectar y a entender tu pasado. La otra es educar o reeducar a quien vive contigo este momento y este proceso. La gente que no tiene TDAH, que convive con TDAH o con TDA, tiene que saber del tema. Tiene que saber que no lo estás controlando tú, ¿no? Porque así como yo entendí ahora que mi hijo había cosas que no podía controlar, la gente a mi alrededor tiene que entender que cosas que yo no controlo, por más que yo desee concentrarme, recordar las cosas, tener rutinas, tener un orden, no lo voy a poder lograr, no porque yo diga, no puedo. Mi cerebro no puede, ¿no? Y podrá el día que me medique, si es que necesito medicamento, que tome mi tratamiento, claro que sí, pero es eso, que si no nos apoyan en entender estas herramientas que nuestro cerebro necesita o que está limitado, porque aún con ciertas herramientas no puede con ciertas cosas, pues sí, las familias hasta terminan, se rompen y se vuelve un caos. Entonces, y la vida de ese TDA o TDAH se vuelve un caos, ¿no? Entonces, no es nada más nosotros, la gente alrededor también lo tiene que entender, estudiar y prepararse para vivir con esto. Y no es nada malo, o sea, no es para asustar a la gente, al contrario, es para vivir en paz todos. Empatizar con el otro. Y pues Ale, yo te quiero agradecer infinito que nos hayas compartido tu testimonio, porque de verdad es hermoso poder hablar con alguien que que habla tu idioma, que te entiende y que te hayas abierto y mostrado tu vulnerabilidad, que nos hayas compartido tus aprendizajes, como dices. Seguro, no muchas van a conectar con estas historias de hoy y les vas a poder ayudar mucho con el camino que tú ya has transitado, que es lo padre, que lo que uno ya vivió le puede ayudar a otros. Sí. Y de verdad es el propósito de este proyecto, el ayudar a otras mamás con experiencias que nosotras ya hemos vivido, porque aunque somos mamás jóvenes, la verdad, nuestros años de mamás han sido duros y con muchísimas cosas que decir y que contar, que muchas pueden estar viviendo. Entonces, sí. O que no saben y van para allá, ¿no? Entonces, de verdad, mil gracias. Quiero también pedirte, si quieres, que te sigan en tus redes sociales, las puedes mencionar. Adelante. Sí. Pues realmente mis redes sociales a nivel profesional son sobre maquillaje. Sí. Porque pues como abogada no ando en redes. Estoy como en Instagram y en Facebook como Alean Makeup, y en TikTok también creo que sí. No me acuerdo. Creo que no estoy segura, pero creo que también es así, porque traté justo como de unificar Ale de Alejandra Ant de Andrade, okay. y también como de maquillaje, ¿no? Alean Makeup. Todo en uno. Y pues bueno, trato lo más posible de ser constante en mi actualización en redes, pero tristemente me pasa que muchísimas veces no subo evidencias de mi trabajo y así, pero bueno, algún día podré ponerle orden a bueno, pero con lo que hay seguro les gustaría mucho y te pueden entonces, ¿no? Pues con todo gusto por allá lo podrían visitar y dar un follow. Perfecto. Gracias por la invitación. Es un gustazo y sí, como dices, definitivo es un ganar-ganar cuando ves que
tu experiencia le puede servir a alguien para hacerle el camino un poquito menos difícil. Sí, total. Porque si de por sí la maternidad te pone en un estado muy vulnerable, y que creo yo todavía tiene muchísimos tabús a su alrededor, que todavía no se habla, todavía no se abre, y que aparte tristemente el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Entonces, desgraciadamente, yo soy muy de la idea de que no tendría por qué ser así, y pues en general soy como muy una persona muy dispuesta a tratar de hacerle mejor el camino a quien pudiera estar atravesando por lo mismo que yo atravesé. Pues seguro vas a poder ayudar a mucha gente con el episodio del día de hoy. Estoy segurísima de que sí, y aunque no sean mamás y papás, ¿no? Pueden estar pasando por esto, seguro les vas a ayudar. Y bueno, si te sentiste como que identificada con lo que platicamos el día de hoy, si sentiste que alguien que conoces puede necesitar esta información, que le puede ser de ayuda a conocer nuestros casos, nuestras experiencias y nuestras resoluciones hasta el día de hoy, porque el camino sigue, compártelo, síguenos en redes sociales, activa la campanita y suscríbete al canal para ver más episodios de este estilo. Estaremos hablando de temas súper interesantes próximamente también, así es que te esperamos aquí la próxima semana con una nueva invitada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Que estén muy bien, nos vemos a la próxima.